Nosotros vamos a ver lo que es el día de hoy, el tema del costumbrismo, ¿ok? Vamos a ver el costumbrismo. Como se puede apreciar en el título, ¿ya? Estamos en cuarto A, cuarto B, por favor, secundaria. Vamos a ver qué nos prepara el costumbrismo. Lo primero que tenemos que saber es qué cosa es el costumbrismo, ¿ya? ¿De dónde radica? ¿Cómo empezó? Para eso vamos a tener este concepto, esta definición que vamos a poner acá, ¿ya? Esta definición. He tratado de ser una definición concisa, precisa, ¿ya? Para no poder tener problemas con respecto a eso. Dice ahí, es una corriente literaria que se expresó en el Perú, obviamente en el Perú, ojo, en el Perú, en la primera etapa de la vida republicana. Hay que entender como vida republicana aquella que se inicia cuando los españoles ya no eran los conquistadores de esta patria. O sea, el Perú ya dejó de ser colonia. Cuando el Perú dejó de ser colonia, a esa etapa de esos años, hasta la actualidad, siglo XXI, el Perú pasó a ser una república. Por eso nosotros nos llamamos la República del Perú. ¿Okay? Y la etapa republicana empieza pues aproximadamente en el año 1824, ¿okay? Cuando ya estuvimos liberados totalmente de los españoles. ¿Hasta qué época ha durado el costumbrismo? Hasta mediados de ese mismo siglo, o sea, aproximadamente unos 30 años ha durado el costumbrismo como corriente literaria, ¿ok? Ahora, eso se desarrolla en un contexto histórico. Toda literatura se desarrolla en un contexto histórico, eso ya lo hemos mencionado siempre. Y vamos a ver 6 cosas puntuales que pasaba en el Perú en esos primeros años en el que el Perú fue independiente. O sea que el Perú se valía por sí solo. Es como un ejemplo, ¿no? Si nosotros, papá y mamá siempre nos mantienen, ¿no? Y de pronto, pues, a nosotros se nos ocurre decirle a mamá y a papá, papá, mamá, yo no quiero que ustedes me den nada. No quiero que me den comida, ni vivienda, ni educación, ni vestimenta, nada. Yo quiero hacerlo solo porque yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana. O sea, yo quiero gobernar. Yo quiero por mí mismo valer. ¿Ok? Pues entonces, papá y mamá se van de la casa y te dejan solo ahí. Entonces, ahora tú que estás solo, vas a tener que afrontar todo lo que se te viene, gastos, economía, vivienda, servicios, todo. Bueno, para ti será difícil al principio, pero poco a poco, de repente, sí, con mucho trabajo te puedes acostumbrar. Lo mismo pasaba con el Perú, hijo. El Perú dependía de España. España lo gobernaba, lo dirigía, España era el papá, ¿ok? Pero cuando el Perú se le ocurrió independizarse por ideas libertadoras, por ideas políticas o ideales, el Perú pues fue libre y al quedar libre no sabía qué hacer. Los gobernantes decimos, oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta patria? ¿Cuál va a ser nuestra economía? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Quién va a gobernar? ¿Y cómo va a ser el gobierno del Perú? Entonces, todas esas preguntas quedaron en el aire y nadie podía responder. Entonces, como nadie podía tomar el poder, no se sabía qué hacer, no se sabía cómo sobrevivir en esos primeros años de independencia, entonces había un periodo de inestabilidad política, o sea, no se sabía quién podía gobernar. Segundo, había dictaduras y anarquía de gobierno. ¿Ok? Gobernaba uno, gobernaba otro, un año, 2 años. Entonces había un total descontrol en esos primeros años. Y hay que entender eso. Inestabilidad política, dictadura y anarquía de gobierno. ¿Ok? Ahora, también nosotros convivimos con dos pensamientos opuestos que ocasionaron dicha inestabilidad política. Esos dos pensamientos eran el conservador y el liberal. ¿Ok? El conservador, pues, quería un gobierno, una especie de gobierno oligárquico, o sea, de la clase la que tiene el poder, la que tiene el dinero, que ellos gobiernen, ¿no? Y que se mantenga algunas cosas como fuimos en colonia, que se mantenga la minería, que se mantenga ciertas cosas que el gobierno español pues propiciaba, ¿ok? Mientras que el pensamiento liberal, el otro lado de la política, pues este pensamiento liberal quería que todo sea cambio, o sea, que cambie todo, la forma de gobierno, que cambie pues la manera de la economía, de cómo dirigir el país, hay que renovar todo. Entonces, había dos convivencias de pensamiento en ese entonces, que justamente fue lo que ocasionó que haya una inestabilidad política y económica. ¿Ok?
Lo tercero, mira, estamos hablando de historia, ¿ya? Lo tercero, pues, es la lucha entre caudillos militares. O sea, no solamente los pensamientos conservador y liberal perjudicaron la política de nuestro país, sino también que los militares se volvieron caudillos en el sentido de querer agarrar el poder, y muchos de ellos lo obtuvieron en esos años, ¿ok? En esos 30 años de 1824. Se inicia el primer militarismo y proceso de la Confederación Peruana Boliviana. El primer militarismo, pues, no sé si habrán escuchado de Ramón Castilla. Bueno, Ramón Castilla en su primer gobierno estuvo dentro de esta época, ¿ok? Y se armó pues una confederación peruano-boliviana, un pacto, podría decir, ¿ya? ¿Qué más? El costumbrismo era falta de originalidad, es decir, que fue una imitación del costumbrismo español, ¿ok? En Europa ya existía el costumbrismo y después se copió esas ideas y el Perú pues comenzó a adoptar dichas posturas costumbristas, ¿no? Si tú te das cuenta, hasta ahora, mira, sigue siendo primera época de la República del Perú, la literatura todavía sigue siendo una copia de España, ¿ok? Todavía sigue siendo una copia, o sea, por el momento todavía no podemos decir que el costumbrismo fue netamente peruano, o sea, netamente original del Perú, no. Hubo una cierta influencia y podría decirse hasta copia del costumbrismo español, ¿ok? Y lo último, pues había un estancamiento de la economía. Obviamente, si hay una estabilidad política, siempre va a haber un estancamiento de la economía. Es decir, que la economía no va a surgir, no va a prosperar, ¿ya? La minería se dejó de lado, el campo se dejó de lado, es decir, la gente que trabajaba en el campo, la gente que trabajaba en la mina, quedó en el abandono, ya no había quienes los dirija. Y más la lucha que había entre caudillos y la lucha política que había, pues, se había quedado olvidado, se podría decir. Entonces se estancó el comercio y se estancó la minería, ¿okay? Que eran las dos principales actividades de las cuales el Perú se valía en la época colonial, ¿ya? Entonces, teniendo este contexto histórico, esta es historia, teniendo este contexto histórico, nosotros vamos a entrar, pues, ahora a ver qué cosa es el costumbrismo, ¿ok? ¿Qué característica tiene el costumbrismo? Bueno, el costumbrismo, pues, tiene las siguientes características. Primero, presentación del olimeño. Es decir, en ese entonces dijo, mira, nosotros ahorita somos 35 millones de peruanos aproximadamente. 35 millones. Estoy hablando ahorita siglo XXI, 2020. 35 millones. Hace 150 años aproximadamente, o 170 años, 180 más o menos, hace 180 años, o sea, hace 4 generaciones o 3 generaciones atrás, el Perú tenía 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones. Y en la actualidad tiene 35 millones. O sea que en 180 años aproximadamente hemos crecido nosotros 133 millones, perdón, 33 millones y medio de habitantes. Imagínate cómo nos hemos reproducido. Entonces, como había 1,5 millones de habitantes nada más, prácticamente Lima era el Perú, ¿ok? Hasta ahora lo sigue siendo de repente para algunos, ¿no? Pero Lima era el Perú netamente, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué se presentaba en la literatura? Todo lo que era de Lima, las costumbres. Ojo, costumbrismo viene de costumbres, ¿ok? Es una corriente literaria que viene de costumbres, o sea, había una presentación de todo lo que pasa, personajes típicos que había en la época, ¿ok? Políticos, o sea, los personajes típicos eran los políticos, los charlatanes, los doctores estafadores, ¿no? Los vendedores, etcétera. Todo eso era un reflejo, o sea, en el costumbrismo se dedicó a presentar todo esto que en Lima pasaba, ¿ok? Desde costumbres hasta sus personajes típicos. ¿Qué otra característica tiene? Tiene un tono crítico, burlón y satírico. Para entender el tono crítico, burlón y satírico, te voy a hacer una referencia cotidiana. De repente habrás agarrado algún periódico de ahora, del siglo XXI, no sé, cualquiera de ellos, hasta el más minúsculo de los periódicos tiene una historieta. Yo sé que has visto historietas que hay siempre en los periódicos. Si no están en la contraportada, están detrás de la portada, ¿ok? Inclusive hasta el Trome tiene sus propias, hasta el Trome tiene sus propias historietas, ¿ok? Y estas historietas, pues, tienen un tono satírico. Si tú lo lees, hay una intención satírica, es decir, te muestran parte de la realidad, ¿no? Pero en forma de burlarse, o sea, para burlarse de la sociedad, para burlarse de lo que está pasando en el momento. Eso es tono satírico. Entonces, si tú tienes esa referencia, vas a entender lo que es satírico, es la burla sofisticada, la burla elegante, aquella burla que no es, pues, tosca, sino fina, ¿ya?
Ese es el tono crítico, burlón y satírico. Y la literatura del costumbrismo es así. Toda la literatura es satírica, ¿ok? Es burlona, es crítica de la realidad, ¿ya? Una tercera característica, eh, dice acá, actitud moralizante y pedagógica. Es decir, que yo utilizaba la crítica y la satírica, ¿no? Por ejemplo, de repente hablaba de un personaje típico, lo describía, que aparentemente es una descripción buena, pero lo que yo estoy haciendo es burlarme de esa descripción, ¿ok? Pero yo no lo hacía porque yo quería burlarme como escritor. Lo que yo quería buscar en el lector es que a partir de esta crítica, de esta burla que yo hacía por una costumbre, por un uso, por un personaje, yo quería que este lector se eduque, se moralice, entienda que lo que estoy describiendo está mal y que no debería hacerse, ¿ok? Entonces, si yo me burlaba de repente de un cuarentón, de una persona que tiene más de 40 años y sigue viviendo con su papá y con su mamá, si yo me burlaba de ello, contaba un cuento burlándome de ello, lo hacía para que la gente que lea eso se moralice y entienda que esa situación está mal, esa costumbre o ese hábito está mal. Entonces tenía una actitud moralizante, eso es lo que buscaba en todo lector, moralizar, enseñar, ¿ok? Obviamente que para hacer eso, para poder enseñar y usar mi tono satírico burlón, lo que yo hacía pues es utilizar un lenguaje muy claro y muy sencillo para que todo tipo de lector me entienda, para que todo tipo de lector pueda entenderlo claro lo que yo busco enseñar, ¿ok? Y por última, la última característica pues sería que el costumbrismo, la literatura del costumbrismo en el Perú, cultivaba mayormente la comedia, la poesía satírica y los artículos de costumbre. O sea, había comedia, teatro, ¿ya? Poesía satírica, versos, romances, que todavía existían, coplas, ¿ok? Y lo que son los artículos de costumbre, que equivaldría a decir cuentos. Es parecido a los cuentos, ¿ok? Es parecido a los cuentos, los artículos de costumbre. Entonces, todas estas son las características, ¿sí? ¿Ok? No debes olvidarte para el examen bimestral. Netamente va a venir un 40% de esta clase en el examen bimestral porque es netamente literatura, ¿ok? No es teoría literaria, es literatura del Perú y nosotros tenemos que entender que el costumbrismo, dos cosas hasta ahora, que el costumbrismo ha nacido en los primeros años del Perú independiente republicano y que tiene estas características que son las principales, el tono crítico, burlón y satírico, una actitud moralizante, ¿ok? Y que sobresalía en la comedia, en la poesía satírica y en los artículos de costumbres. Esos tres priorizaron, ¿ok? Costumbrismo, te repito, viene de costumbre. O sea, esta literatura se forjó, nació y propició el relato, la muestra, la presentación de las costumbres que había en el Perú en aquel entonces. ¿Ok? Proseguimos. Oye, pero aparecieron dos vertientes, hijo. O sea, esta clase de literatura no se presentó de una sola forma, sino que hubo dos. Siempre hay dos, pues, ¿no? Siempre hay dos. El anticriollismo es la primera vertiente, ¿ya? Y la otra, pues, es el criollismo, ¿ok? El criollismo. O sea, hay dos vertientes, anticriollismo y criollismo. Esto de acá ha sido pregunta de examen de admisión en muchas universidades a nivel nacional. Vertientes del costumbrismo peruano, criollismo y anticriollismo. Es una pregunta que siempre está en los exámenes cuando preguntan sobre el costumbrismo, obviamente, ¿ok? Ahora, para entender nosotros qué cosa es el criollismo y qué cosa es el anticriollismo como vertientes, primero tenemos que saber qué cosa es lo criollo, ¿ok? Sabemos nosotros que la etnia criolla es pues cuando el padre es español y la madre es indígena. Entonces, cuando padre español, madre indígena, el hijo pasa a ser un criollo, ¿ok? Un criollo. Tiene que haber un padre español para que sea criollo, ¿ya? Con el tiempo ese concepto ya basado en la etnia, ¿no? En la raza, ese concepto fue evolucionando, ¿ok? Y ahora se sobreentiende que un criollo es aquel, pues, que ha nacido al menos en Lima o cercano a Lima, ¿ok? Si no nació en Lima o cercano a Lima, no podía llamarse criollo, ¿ya? Y que ha adoptado ciertas costumbres, ciertas formas de vida que lo hacen criollo, ¿ok? Ahora, acá en Lima, por ejemplo, el que escucha música criolla es criollo. El que come platos típicos criollos es criollo. El que, no sé, tiene que tener esas costumbres criolla para poder llamarse así, ¿ok? Obviamente que nosotros como peruanos, nuestra raza
que está metida en nuestra sangre, pues en la raza indígena, es la cultura inca, ¿no? De ahí provenimos. Y eso es innegable para todos. Nazcamos donde nazcamos, ¿ok? Entonces, como te vuelvo a aclarar acá, estas dos vertientes es anticriollismo y criollismo. Y si usted ha podido darle una lectura ahorita mientras yo estoy hablando, se ha podido dar cuenta que hay una total oposición. Para los que no entienden qué cosa es una vertiente, es una forma. O sea, acá si yo cambiaría vertientes, podría, ¿no? Formas del costumbrismo, diría, ¿ok? Pero pues su nombre pues más técnico es vertiente. O sea, ¿en qué vertiente se ha desarrollado el costumbrismo? En dos vertientes, ¿ok? Dos vertientes que se oponen totalmente, ¿ya? La primera, pues, lo que buscaba era, hijo, mediante la literatura, españoles, que los españoles vuelvan, ¿ok? Vuelvan a que los españoles vuelvan, pues, a lo que es el Perú. O sea, hay que tomar las posturas peruanas, hay que tomar las posturas peruanas para nosotros, pues, nosotros no vamos a poder tener un buen gobierno. Eso es más o menos lo que se entendía como pasadismo, ¿ok? En cambio, lo que es la otra corriente, que es el criollismo, lo que buscaba el colorismo, o sea, lo nuevo, lo típico, lo que está de moda. ¿Ya? Mira la oposición que hay, ¿ya? El anticriollismo representa al colonialismo inmobiliario, ya te he mencionado, ¿no?, que buscaba la colonia, mientras que el criollismo ya representaba a la democracia, a la República Independiente del Perú, ¿no? Mira, hasta ahora, mira, el anticriollismo quería que los españoles vuelvan y que el Perú sea otra vez una colonia, o que al menos se parezca a una colonia. Y el criollismo no, el criollismo buscaba lo nuevo y representa la democracia que ya había en el Perú, entre comillas, que ya había en el Perú en los primeros años de la República. Entonces ya se opone. Uno quiere la colonia, el otro lo nuevo. Uno quiere, pues, que se parezca a lo que pasaba cuando España estaba acá, el otro representa a la República Nueva del Perú, ¿ok? Obviamente el anticriollismo, como quiere que Perú sea colonia otra vez, entonces pues rechazaba todo lo que era la República. En cambio el criollismo aceptaba el nuevo sistema, ¿ya? El anticriollismo, hijo, muestra un desprecio total por todo lo criollo y lo popular. O sea, chusma, chusma. Lo popular era chusma. O sea, no le interesaba mostrar todas esas cosas que eran del pueblo, ¿ok? Se interesaba por otras cosas. En cambio, el criollismo toma gusto por lo popular, ¿ok? Cuenta lo popular. Y ese es el lado en que más sobresale del costumbrismo, ¿no? Muestra los gustos por lo popular y los cuadros típicos que pasaban en Lima y en el Perú, ¿no? El anticriollismo emplea ya un lenguaje un poco más sofisticado, un lenguaje un poco más fino, un lenguaje ya un poco más culto, a lo que llamaríamos el estilo clásico. O sea, los escritores anticriollistas, ya que plantearon esta vertiente, lo que buscaban pues, hacer literatura con un estilo clásico, ¿okay? Imitando pues los patrones de la literatura clásica, ya las formas de escribir, porque solo así se podía hacer una buena literatura. En cambio, pues el criollismo no se enfocaba tanto en la forma de cómo hacerlo, ¿ya? Lo que buscaba era pues un lenguaje común, pueblerino, se podría decir, para que todo el mundo lo entienda, o sea, cualquier lector podría entenderlo. Buscaba siempre tener o matizar esas expresiones en su arte, ¿ok? Siempre, siempre. Y por último, su principal representante, o sea, el principal representante de lo que es el anticriollismo fue Felipe Pardo y Aleaga. En cambio, el principal representante es Manuel Asensio Segura del criollismo. Esa es otra pregunta de examen de admisión que viene. Principal representante del anticriollismo, Felipe Pardo y Aliaga. Principal representante del criollismo, Manuel Asensio Segura. Siempre tienes que acordarte de esos dos. Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Asensio y Segura. Con este segundo, pues, inclusive hay un teatro en el Perú que se llama Teatro Segura, ¿ok? Que nace, pues, del nombre de este señor, ¿ya? Vamos a pasar, jóvenes, con los representantes, ¿ya? Vamos a pasar con los representantes, que ya los he mencionado, ¿ok? Ya los he mencionado. Tú has visto ya que son, pues, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, ¿ok? El primero, Felipe Pardo y Aliaga, pues, es un hijo de un oidor español, ¿ok? Hijo de un oidor español, de una dama aristocrática limeña, ¿no? Ahí puede ver, estudió en España, ¿ya? En donde recibe una educación neoclásica, por eso que él plantea el estilo clásico en su literatura. Ya después regresa al Perú en 1827. ¿Ya? Acá se puede ver una serie de datos sobre él, que no lo vamos a leer ahorita, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos en su obra principal llamada Un viaje.
está en donde dice las obras, en la parte de abajo dice un viaje, 1840. Un artículo de costumbre que equivaldría a decir a un cuento, o sea, podría decir un cuento de la época, que su nombre técnico es un artículo de costumbre. Un viaje, pues, lo vamos a ver dentro de un momento, ¿ya? Es un relato totalmente satírico, ¿ya? Burlón. Y el otro representante que tú puedes ver, pues, es el señor Manuel Asensio Segura, ¿ok? Manuel Asensio Segura. También nace en Lima en 1805 y este fue un dramaturgo peruano, o sea que él lo que ha hecho es drama, lo que ha hecho es teatro, ¿ok? Perteneció al ejército, representante importante del costumbrismo en los inicios de la literatura peruana republicana, como te he mencionado, ¿ok? Abajo, en la parte de su producción literaria lírica y en su producción literaria dramática, ¿no? Hay una obra principal que está en la parte inferior que dice, también contamos con Ñacatita, 1845. Esa es su principal obra, la que se entiende y se sobreentiende que es la mejor que ha escrito él, ¿ok? Ñacatita, es una obra teatral, ¿ok? Que cuando uno lo lee puede entender cuántas costumbres malas y buenas había en el Perú en aquel entonces y cómo era la sociedad limeña, ¿ok? Entonces, esos son los dos representantes, Felipe Pardo de Aliaga, Manuel Asensio y Segura, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a plantear acá, hijo, vamos a ver un viaje de de Felipe Pardo de Aliaga, un viaje con el nombre de El Niño Goyito, ¿ok? Y voy a leer esta parte, este argumento que dice así, ¿ok? Después te voy complementando. El Niño Goyito ha estado recibiendo cartas de Chile durante 3 años sobre ciertos negocios interesantes. Aunque tiene 52 años, lo llaman Niño Goyito. Y ahí viene la primera crítica, ¿no? La primera sátira o el tono satírico, ¿no? Dice que el Niño Goyito tenía 52 años. Ese se llama satírico. ¿Cómo va a tener 52 años y cómo puede ser llamado niño? Los niños no tienen esa edad. Pero ¿por qué le decían Niño Goyito a esa edad, no? Ahí viene lo satírico. Y así lo llamarán hasta su muerte. Después de muchos titubeos, el asunto se decide, viajará. La noticia corre por toda la parentela y se convierte en motivo de conversación y quehaceres. O sea, hijo, el niño Goyito pues recibía día tras día, mes tras mes y año tras año durante 3 años, supuestamente cartas que iban a decir que él tenía que viajar a Chile para hacer negocios, ¿ok? Y de tanto tiempo que había pasado esperando, pues, llegó el momento del viaje. Entonces toda la gente que lo rodeaba, el barrio, ¿no? La cúpula, la plaza, todo lo que englobaba su vida social de este señor, de esta familia, pues todo el mundo sabía que él iba a viajar. Entonces, como todo el mundo sabía que él iba a viajar y con tanto tiempo de espera, entonces comenzó una serie de preparativos durante 6 meses, no solamente de él y de su familia, sino de toda la comunidad para el supuesto viaje del niño Goyito. Entonces acá dice, ¿no? El preparativo dura 6 meses. Todos dividen el trabajo. Los sastres hacen ropas diferentes por cada cambio estacional para el niño Goyito. Un hacendado de Cañete trajo cigarreras. Se encargan los dulces a las madres de un convento, las pastillas a la madre Salomé, etc. Así todo el mundo va colaborando para que el niño Goyito tenga un buen viaje. Sin embargo, surge la disyuntiva de si el buque es seguro o no, para estar seguros que valen de los informes de un catalán experto en el asunto, quien luego de hacer las pesquisas informa que el barco es bueno, con lo que se tranquilizaron todos. Oye, hijo, el niño Goyito viaja y se sobreentiende que a partir de su viaje la gente comenzó a tomarlo como referencia para cualquier cosa, ¿ok? Dice, el niño Goyito emprende, en fin, el viaje tan comentado. En la despedida lloran las hermanas y también el viajero. Hay además de llantos, encargos de la gente. Este viaje marcó un hito para la familia del protagonista como si se tratara de una era universal, pues él, en el habla cotidiana, todos los acontecimientos se sitúan antes y después del viaje de Goyito. O sea, si yo me quería casar, y me casé, mejor dicho, y yo pasó 10 años y yo quería recordar mi boda, yo decía, mi boda fue 2 años antes del viaje del niño Goyito. O mi boda fue 3 años después del viaje del niño Goyito. O sea, el niño Goyito se tomó como una referencia universal. ¿Ok? Bueno, joven, lamentablemente el Zoom nos da solamente 40 minutos, ¿ya? Me hubiera gustado hablar de Ñacatita, lo voy a dejar igualito, te voy a compartir esto, y aquí en la práctica, joven, en cualquier momento se va a cortar la clase, ¿ya? Aquí está la práctica, que algunos lo tienen, ya les he mandado
mejor dicho, les he mandado a la plataforma y lo tienen. Hoy ayer también dije a su tutora que lo imprima, que ustedes lo impriman, ¿ok? Yo creo que vas a poder responder todo esto. Ya, jóvenes, y ya nos